Aleluya. Aleluya, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero manifestarle que es un gran privilegio estar en esta tarde aquí con ustedes, principalmente en este día tan especial que están cumpliendo 7 años. Amén, eso es algo maravilloso. Y yo ruego al Señor porque no solamente sean 7, sino que sean muchos hasta que el Señor venga. Amén. Y que sean llenos de victoria y llenos de buenos frutos en todo aspecto. Que sean prosperados en gran manera y que sea el Señor el que les salga al encuentro todos los momentos proféticos que esta iglesia va a vivir. Porque la iglesia no puede vivir sin profecía. Tiene que vivir metidos en el ambiente profético para que el Señor vaya mostrando los tiempos y que usted pueda discernir el tiempo que está viviendo tan especial. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta tarde, Señor, venimos suplicando misericordia, venimos suplicando por una palabra, Señor, que pueda edificar mi vida y la de tu pueblo, Señor, así como de los siervos que están en este lugar cubriendo y llevando a cabo tu obra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tomes tú el control de los ambientes espirituales, Señor, y que pueda venir un fluir poderoso, Señor, un río de bendición en el nombre de Jesús, que nos pueda llenar, nos pueda bendecir, capacitar para toda buena obra, Padre. Venimos colocando delante de ti nuestras necesidades, nuestras batallas, luchas y todo tipo de prueba que estemos enfrentando. Te ruego en el nombre de Jesús que la victoria que se avecina para esta iglesia sea grande y sea llena, Señor, de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo, al Rey de la Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano. Antes de empezar, quisiera manifestarle que estoy muy bendecido por el hecho de que ustedes me han invitado, que los siervos me han invitado, y quisiera contarles que el desarrollo de una iglesia es básicamente como el desarrollo de los hijos. En cada uno de los años o de los tiempos que uno vive pastoreando una iglesia, se va dando uno cuenta de la evolución y del crecimiento que uno va teniendo como persona, como pastor, como padre, pero también se va dando uno cuenta de la evolución de las personas que fielmente caminan con uno a través de los tiempos. Por ejemplo, tengo la dicha de que ya tengo 13 años de estar allá en San Francisco pastoreando, y todavía tengo hermanos que empezaron conmigo desde que teníamos meses. Y bendito sea el Señor, ellos han tenido un corazón fiel, un corazón dispuesto, y han estado caminando en los momentos suaves de victoria, de alegrías, y en los momentos también de derrotas, de fracasos, de tristezas. Así es la vida en la familia, así es. Yo no sé si usted ha experimentado estar participando de las victorias de sus hijos, de los fracasos de sus hijos, de las victorias que usted tiene como hogar y también de los fracasos que uno tiene como hogar. Pero bendito sea el Señor, en todo tiempo la mano poderosa de Dios se ha ido manifestando. Y yo quiero comentarle algo muy importante, que es el hecho de cómo oímos las cosas. La Biblia recalca en el final de los tiempos que el Espíritu va a pasar una revista a las 7 iglesias. Si usted ve cómo empieza el Apocalipsis, empieza diciendo el Espíritu a la iglesia, el Espíritu a la iglesia, el Espíritu a la iglesia, y así a cada una de las iglesias les dice: el que tenga oído para oír, oiga. El que tenga oído para oír, oiga. El que tenga oído para oír, oiga. Y lo dice 7 veces. De igual manera dice 7 veces: al vencedor le daré. Al vencedor le daré. Al vencedor le daré. Y después de que termina de decir la 7ª vez: al que tiene oído para oír, que oiga, en el siguiente versículo dice: oí una voz que me decía: sube acá
y vi el cielo abierto. Y te mostraré las cosas que van a suceder sobre la tierra. No cabe duda, hermanos, que aquí juegan cosas muy importantes dentro del libro del Apocalipsis. Pero el libro del Apocalipsis es el libro del 7. 7 iglesias, 7 veces le dicen al vencedor, yo le daré. 7 veces le dice al que tenga oído, oiga. Hay 7 candeleros, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, 7 truenos, 7 iglesias. Y es el libro que se le llama el libro del 7. El libro del 7 porque ahí es donde concluye todo. Ahí es la obra terminada. 7 significa la obra terminada. Y cuando usted está viviendo el año 7 es que usted ya terminó una primera etapa. Pero el 8 significa reinicio. Y entonces nosotros tenemos que ponerle una lupa a los números en la Biblia, porque por algo el Señor dice, son 7 espíritus de Dios los que están en Isaías, descritos, 7 espíritus de Dios. Son 7 luces en el candelero. Entonces, por algún motivo Dios creó los cielos y la tierra en 7 ciclos. O sea, no estamos hablando de días de 24 horas. Estamos hablando de ciclos evolutivos de creación, donde Dios manifestó su obra a través de las edades y de los tiempos. Creó los grandes monstruos, y cuando digo los grandes monstruos me refiero a los dinosaurios, me refiero a árboles que dan fruto y que dan semilla, y así sucesivamente. Y al 7º año hubo reposo. Al 7º día hubo reposo. Al 7º ciclo hubo reposo. ¿Por qué le digo al 7º año? Porque cada 7 años tenían que reposar la tierra los judíos, y cuando no obedecieron a reposar la tierra, el Señor los mandó a Babilonia durante 70 años, por todos los años que no hicieron reposar la tierra. O sea que el 7º año es un año de reposo. O sea que de momento le puedo decir que este año va a venir un tiempo de paz para usted, que todas las batallas van a empezar a menguar, y que va a venir un tiempo de reposo sobre su vida, y va a empezar usted a gozarse de muchas cosas que usted no se habían gozado. Ese es el número 7, y es algo muy importante para nosotros entender los números. Luego le puedo decir que el número 1 significa unidad. El número 2 significa comisión, porque de 2 en 2 el Señor mandó a predicar la palabra. El número 3 significa triunidad, porque son 3 los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Amén. Luego hablamos del equilibrio, que es el número 4, porque hay 4 elementos por los cuales el hombre puede vivir, y son 4 los puntos cardinales. Y el número 4, cada vez que aparece en la Biblia, siempre está hablando de equilibrio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay 4 elementos con los cuales el hombre vive, que es el aire, el fuego, el agua y la tierra. Si le falta uno de esos elementos, el hombre se muere. O sea que los 4 elementos en conjunto le provocan al hombre un entorno donde desarrollarse. Luego viene el número 5, que es número de gracia, porque dice que la mano poderosa de Dios se ha extendido con los 5 ministerios, porque es la mano de gracia del Señor para que nosotros estemos cubiertos, estemos siendo bendecidos y alcancemos el favor de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. O sea que como que todo es matemático en el Señor. Pero luego viene el número 6. Y el número 6 es número de hombre. La misma Biblia dice que el número de la bestia es un número de hombre, que es el 6. 666. El número de hombre es el número de lo imperfecto, es el número antes de llegar al 7, al número de la perfección, de la plenitud. Entonces, fíjense, hermanos, que nosotros tenemos que atender mucho esto, y tenemos que saber que el oído tiene 5 dimensiones. ¿A qué me refiero con eso? A que nuestro oído tiene que evolucionar. La primera dimensión es oír y creer. Muchos oyen pero no creen. Entonces la primera cosa que hay que hacer es oír y creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Oír y creer. Pero muchos se quedan solamente en el oír y creer. Pero hay otros que evolucionan
y empiezan a oír y a aprender. Entonces ya esos ya empiezan a escudriñar la escritura, a aprender la Biblia. Amén. A dejarse ser enseñados. Entonces, oír y creer le corresponde al ministerio evangelístico para que la gente se salve. Oír y aprender le corresponde al ministerio del maestro, para que uno pueda ser nutrido con la palabra y se cumpla en nosotros el Salmo número 1 que dice: bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, su entretención, su hobby. En ella medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que empieza a hacer empieza a prosperar. Amén. Entonces ese hombre es un hombre que ya pasó de creer a aprender. Esa palabra medita, meditar en su ley de día y de noche. Esa palabra meditar se dice en hebreo hagah, que significa clamor de paloma, rugido de león. Cuando tú estás aprendiendo, estás con un clamor porque llegas a aprender, a buscar en medio de la tormenta y de la prueba una palabra que te llene, que te catapulte a otra dimensión, que te saque de la angustia que estás viviendo, del gemido que estás teniendo. Y entonces en ese momento ese clamor de paloma te lleva a leer la Biblia, y cuando empieza la Biblia a trabajar en tu vida, ese clamor de paloma se convierte en tu vida en un rugido de león en contra de tus enemigos. Pero ese es oír y aprender. Luego viene y dice oír y entender. Porque muchos aprenden, pero pocos entienden. Por ejemplo, el etíope iba camino de regreso a Etiopía, a su país. Y entonces se topó con Felipe y le dijo: ¿entiendes lo que lees? O sea, él estaba aprendiendo, pero no estaba entendiendo. Él estaba leyendo, pero no estaba entendiendo. Y él dijo: ¿pero cómo voy a entender si no hay quien me explique? Le empezó a explicar, se le abrieron los ojos y el hombre entendió la escritura. Entonces no solamente es de leer y leer y leer y tener una gran cabeza, sino que es de entender la escritura, de hacerla viva en nuestra vida. Y entonces esa dimensión le corresponde al pastor. Entonces fíjese: evangelista, oír y creer; maestro, oír y aprender; pastor, oír y entender. Pero entonces es necesario que tú sepas que tú no vienes a estar sentado aquí en la iglesia. No es eso solamente la función de una oveja. La función de una oveja es poner por obra lo que se le ha enseñado. Entonces dice: da de gracia lo que de gracia has recibido. Aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti por medio de la imposición de manos. Entonces aquí ya empieza una demanda, porque no es solamente de entender, de aprender y de creer, sino que también es de hacer, oír y hacer. Oír y hacer, y eso le corresponde al ministerio profético, porque el ministerio profético va a abrir tus ojos y te va a enseñar el propósito de Dios. Es necesario, le dijeron a Ananías, que tú le abras las escamas de los ojos a este hombre, Pablo, porque yo lo voy a utilizar para estar delante de los reyes. Se va a convertir en mi heraldo, sí Señor, pero es que él te ha hecho daño a tu iglesia, pero yo le voy a mostrar a él. Abre los ojos. Entonces el profeta abre los ojos y muestra un propósito: oír y hacer. Muchos solamente se quedan en entender la escritura, pero nunca hacen nada en la iglesia. Y la iglesia está pasiva. Y es necesario que la iglesia esté activa. Y luego viene y dice oír y guardar. El que oye mi palabra y la guarda en su corazón, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Guardar la palabra. Eso corresponde a que la palabra se vuelve un sello en tu vida y ya nadie te la arranca. Hay personas que por mucho que les digan: mira hermano, fíjese que yo creo que esto, no,
yo firmemente creo que tengo esta palabra sellada en mi corazón y es una marca. Eso es lo que hace el ministerio apostólico: marcar la palabra en tu vida y dejarla como un sello, y ya nadie se puede apartar de ti, ni tampoco nadie puede apartar la palabra de tu corazón. Amén. Bueno, tomando en cuenta esto y relacionándolo con los números, yo me ponía a pensar en este tema que yo les quiero dar el día de hoy, y que la hermana pastora confirmó de una manera contundente cuando empezó a ministrar las ofrendas. Y entonces yo le quiero mostrar esta parábola desde otro ángulo, porque la Biblia tiene diferentes ángulos. Amén. O sea que un versículo usted le puede sacar diferentes ángulos. Y esta parábola creo que es la parábola más famosa que Jesús dio, que es la parábola del sembrador. No sé si usted ya la ha leído, pero la vamos a leer. Y curiosamente esta parábola empieza en Mateo 13. Quiero hacerle la aclaración que la Biblia original no tiene números de capítulos, sino que después alguien le puso el número de capítulo y el número de versículo. Pero si nosotros vamos entendiendo un poco la escritura y la numerología, por alguna razón Dios permitió que se le pusieran números a su palabra. Porque por ejemplo el número 12 es número de gobierno. Amén. Va, mire cómo casan los números. Dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la aurora empieza a las 5 de la mañana y termina en el día perfecto a las 12 del día. Amén. Entonces 5 es número de gracia. Tu vida en el Señor empieza en la gracia y termina a las 12, porque 12 es número de gobierno. Gobierno espiritual. Son 12 apóstoles, son 12 tribus, son 12 espías, son 12 piedras en el altar. O sea, el 12 es número que representa gobierno en la Biblia. Entre el 5 y el 12 hay 7 números. Y 7 es número de perfección. O sea que empiezas a las 5, terminas a las 12 y ahí en medio están los números 7. Amén. Bueno, veamos otra cosa importante en todo esto. Resulta que el número 13 representa rebelión. Todos los números 13 de la Biblia, todos los capítulos 13, habla algo de rebelión. Vean lo que le estoy diciendo. Y es bien tremendo que los libros que no tienen número 13, como por ejemplo Ruth, como por ejemplo Esther, y por ejemplo Cantar de los Cantares, siempre hay una mujer que se casa. Entonces eso significa que nosotros como iglesia, si sacamos el número 13, nos vamos a casar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, Mateo 13 dice: aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas y les dijo: un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino. Llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otra 30 granos. Y oiga lo que dice al final: los que tienen oídos, oigan. Oigan. Diga conmigo: oír. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué hablaba a la gente por medio de parábolas? Jesús les dijo: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces fíjense que hay mucha gente en las iglesias
que es miembro de la iglesia, pero no es discípulo de la iglesia. Amén. O sea, el discípulo va a conocer el secreto, los misterios de Dios, porque el discípulo va a tener revelación. Pero a la gente común le van a estar diciendo la Biblia y no la va a entender. O sea que nosotros tenemos que pasar de oyentes a creyentes, de creyentes a discípulos, de discípulos a siervos, de siervos a amigos de Dios. Y en cada evolución, en cada parte, vamos a tener un grado de revelación. Hay gente que va a oír y no va a entender porque solo en parábolas le vamos a hablar y no va a poder entender los secretos. Pero a los discípulos se les da a conocer los secretos. Pero entonces oiga lo que dice: pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Entonces aquí hay una progresión que es algo distinto, porque mire, hermano, en el reino de la tierra, fíjese bien lo que le voy a decir, porque esta es la clave del mensaje. Aquí en la tierra se miraría como que injusto que al que tiene poco se le quite hasta lo poco. Aquí en la tierra funciona que al que no tiene hay que darle para que tenga. Pero eso se le llama en el reino eterno la ley de los contrarios. O sea que en el reino de los cielos operan las cosas de una manera contraria de como operan aquí en la tierra. Amén. A lo que le quiero llegar con esto es que por ejemplo dice: lo primero será postrero y lo postrero será primero. Es una ley de contrarios. Al que mucho tiene, más se le va a dar. Al que poco tiene, lo poco que tiene se le va a quitar. Mire qué delicado. Son contrarios. Son contrarios. Vaya, mire. Pues dice aquí: por eso les hablo por medio de parábolas. Porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. Así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Mire qué delicado esto, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que pasar de oyentes a discípulos. Yo creo que la meta para esta iglesia en este tiempo es llegar a ser buenos discípulos. Si tú eres un buen discípulo, vas a poder enseñar a otros y vas a ser discípulos. Fíjese, yo les encomiendo esto, dijo, la gran comisión no es ir a que las almas se salven, es ir a hacer discípulos. La gran comisión es: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que no solamente es cuestión de ir a predicar la palabra, no es solamente de que la persona se salve, es de que esa persona que se salva se convierta en discípulo. O sea, en estos 7 años puede ser que haya venido mucha gente y puede hacer que se vaya mucha gente, y eso no es algo extraño, hermano. No se vaya a alarmar de que en algún momento le diga al pastor: mire, hermano, traemos gente y se va la gente, y volvemos a traer gente y se vuelve a ir la gente, y solo los mismos estamos. No se preocupe por eso, porque al príncipe de los pastores se le fue mucha gente. En Juan 6:66 está que en la medida que la palabra iba también incrementándose y confrontándolos, dice que mucha gente lo abandonaba porque no soportaba el peso de la palabra. O sea que gente se vaya de las iglesias, eso no es novedad, hermanos. A Pablo se le fue gente, a Moisés se le fue gente, y no se le fue, se fueron cuando la tierra se les abrió. O sea, gente siempre viene y siempre va, pero discípulos no fácilmente se van. Siervos no fácilmente se van. Amigos no fácilmente se van. Están pegados por la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Bueno, sigamos un poco más. Pero dichosos ustedes. Dígale al hermano que tiene la paz: dichoso eres. Porque tienen oídos y ven, y oídos y oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas
justas. Quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Entonces aquí hay una evolución auditiva. Y mire lo que dice. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla tercera sembrada entre los espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Esto ahoga el mensaje y no deja dar fruto en ellos. Bueno, aquí hay 3 tipos de tierra. Si usted se da cuenta, no son 4 tipos de tierra, son 6 tipos de tierra. Porque la tierra buena se divide en 3 tipos de tierra. Tierra de a 30, tierra de a 60 y tierra de a 100. Todos desearíamos ser tierra de a 100. Si usted me pregunta a mí, ¿usted, hermano, es tierra de a 100? Lo dudo, fíjese. Creo que no soy tierra de a 100. Pero voy camino a ser tierra de a 100. Hermano, ¿será usted tierra de a 65, de a 60, de a 70, de a 80? ¿Será que usted es tierra de a 30, de a 40, de a 50? ¿Tierra de qué es? Se recuerda que le acabo de explicar la ley de los contrarios, ¿verdad? Aquí en la tierra, aquí en el planeta Tierra, a usted le dan semilla y usted mete la semilla y la tierra define cómo va a nutrir esa semilla y esa semilla va a dar fruto. Amén. Eso es aquí en la tierra. Si usted abona la tierra, si le da vueltas, si la cultiva, la pone bien bonita, usted mete una semilla y se le va a dar. Amén. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos la semilla cambia la tierra. Oiga lo que le digo, la semilla es la que cambia la tierra. No es la tierra la que define cuánto va a producir esa semilla. Entonces voy a decirle lo siguiente: si 6 es número de hombre y son 6 tipos de tierra, es un hombre evolucionando en 6 etapas o en 6 fases. Amén. Lo voy a ver desde esa manera, desde ese ángulo. La tierra es una dividida en 6 facetas. Es un hombre evolucionando en 6 estados. Entonces hay veces en que uno, yo no sé si usted se recuerda cuando usted empezó a creer en el evangelio, que llegaba un hermano y le hablaba y usted no quería. Y usted no quería. Y le daban palabra y a usted se le olvidaba la palabra. Lo invitaban a la iglesia y usted no quería venir a la iglesia. Le daban un rema y usted ni siquiera ni coco, ni en cuenta, ni quería saber nada de Dios. Eso es usted junto al camino. Luego empieza a creer, empieza a emocionarse. Fíjate que va a llegar tal grupo musical, fíjate que va a llegar tal predicador, y usted por curiosidad viene, por emoción. Y en una de esas acepta a Cristo. Pero sus sentimientos lo engañan. Y los sentimientos lo llevan otra vez a su mala manera de vivir. Luego viene una tercera. Ya está creyendo, ya está un poco más firme. Ya empieza a venir a la iglesia. Pero de repente le dan un buen trabajo. Un trabajo que nunca ha tenido. Y usted dice, ¡ala, qué bendición de Dios! Pero resulta que el trabajo resulta ser su piedra de tropiezo porque lo aleja de la iglesia. Amén. Yo lo que me quiero centrar en esta tarde es en la tierra de a 30. Diga conmigo, tierra de a 30. Cualquiera podría decir, ala, este ya la hizo, ya tiene fruto, ya la hizo. Pero fíjese que no nos damos cuenta que dentro de la tierra de a 30 hay un 70 que todavía no se ha conquistado. Eso le llamo yo la tierra estéril. La tierra estéril de nuestra vida. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted tiene tierra estéril? Sí, hombre, todavía tengo áreas estériles. Áreas que no dan buen fruto todavía. Áreas que, ay, Dios mío, estoy batallando. Estoy rompiendo el surco en esas áreas. Me cuesta como persona entender que tengo una parte estéril.
Todos debemos de entender que tenemos una parte estéril. No nos podemos jactar de que ya alcanzamos todo. No podemos jactarnos de que ya estamos perfectos, sino que tenemos que decir, Señor, todavía hay una parte que no hemos conquistado, que está estéril, que debemos de hacer fructificar. Porque mire, hermano, Dios te pide 100, no te pide 30. En 30 estás mal, en 60 estamos mal, hermano. Dios quiere 100. Ay, hermano, pero mire, no, Dios me entiende, hermano, aunque sea un rinconcito en el cielo. Qué triste es aquí viviendo en un apartamento todo reducido y allá en el cielo también en el mismo apartamento todo reducido. Yo no creo que eso sea lo que Dios quiere para tu vida ni para mi vida. Yo lo que creo es que si en la tierra pasaste problemas como le sucedió a Lázaro, en el reino eterno vas a estar en una mansión, porque has cosechado en el reino eterno lo que no pudiste tener en la tierra. Eso es lo que yo creo. Lo que yo creo es que si tú empiezas a abonar tu tierra espiritual allá en el reino, aunque aquí no tengas nada, allá en el reino lo vas a tener. Hubo un predicador famoso que dijo: estoy cansado de las calles de oro y del mar de cristal allá en el cielo. Yo quiero aquí el billete aquí en la tierra. Pues ese no es un predicador del reino de los cielos. Ese es un predicador del reino de la tierra. Pero yo soy un predicador del reino de los cielos y yo lo que le quiero decir es: si tú no obtienes aquí, en este siglo, lo que se te ha prometido en el Señor, lo vas a obtener allá. Y allá no va a haber orín, ni polilla, ni ladrón. No va a haber corrupción allá. Allá la fortuna, la herencia, la cosecha va a ser perecedera para toda la eternidad. Aunque aquí estés pasando en lágrimas, aunque estés pasando en tormentas, aunque estés pasando vicisitudes, allá vas a cosechar. Pero lo que sembraste con lágrimas, vas a cosechar con regocijo, dice el Señor en su palabra. Y Dios no miente. Amén. O sea que tenemos que ser cuidadosos de la tierra estéril. La clave de esto es que en el reino de los cielos la semilla cambia la tierra, no la tierra alimenta la semilla. Mire lo que dice acá: en verdad os digo que si el grano de trigo, la semilla, no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. La semilla del Padre en nosotros es Jesucristo. Por lo tanto, si ha entrado Jesucristo en nosotros y nosotros somos la tierra, Jesucristo, la semilla, cambia la tierra. Jesucristo, la semilla, cambia la tierra. Tú sin Cristo eras una cosa y con Cristo ya eres otra. Ahora el punto es en dónde estás. Si estás junto al camino todavía, si estás en pedregales, si ya estás entre espinos, si ya saliste de los espinos, si ya estás en 30, ya llegaste a 30, ya empezaron a verse los primeros frutos, las primeras florecitas, ya viene cosecha abundante en tu vida, pero tienes que pasar a 60, no te tienes que quedar en 30. Tienes que no ser el estudiante conformista. Ya saqué 60, maestro, ya gané. No, 100 puntos. 100 puntos. Un hombre se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor se le quedó viendo y le dijo: bueno, obedece los mandamientos. Esos los he obedecido desde mi juventud. Se dice Lucas, se le quedó viendo Jesús, como discerniendo, y lo amó. O sea, significa que sí, lo que estaba diciendo era cierto. Había cumplido los mandamientos desde su juventud. Pero ahí no se quedó Jesús. Jesús le dijo: ok, para ser perfecto, para llegar al cielo, o sea, estás bien con lo que has hecho, pero no estás en lo excelente. Estás bien, ya cumpliste los mandamientos. Ok, lo voy a decir de esta manera: para ser perfecto, tienes que llegar al cielo. Tienes que vender todo lo que tienes y me tienes que seguir. No llego al cielo. Tal vez se quedó en un 80, en un 70, probablemente en un 95. No llegó al 100. Yo creo que esta iglesia es una iglesia de a 100. Amén. Tenemos que luchar por alcanzar. Amén. Es como que alguien te dice: yo te veo buena madera.
Eres así, se te ve que las puedes. Es como que a mí me dijera, yo soy de México y no sé cantar. Eso sí que está extraño, hermano. Si usted es de México y no sabe cantar, algo extraño está sucediendo ahí. Ya todos los que conozco de México, todos cantan, ¿verdad? ¿O no? Aunque sea mexicanos al grito de guerra, pero algo cantan, hermano. Pero muchas veces nosotros nos menospreciamos en el talento que tenemos, en los dones, en la unción que ha caído. Un día mi pastor me dijo, Fernandito me dijo, lo que sucede en California es que en California hay una unción para la alabanza. Por muchos años California ha sido el referente para toda la alabanza de todos los latinos en Estados Unidos. Dije, yo agarro esa palabra. Y les dije a los hermanos de la alabanza que hay un espíritu de inspiración en este territorio, dice el Señor por medio de la boca de su siervo. Así que si ustedes tienen dos opciones, o elegirlo y tomarlo, o elegirlo y tomarlo. Así que agarremos ese espíritu de inspiración y empecemos a decir cantos al Señor. Es que mi canto muy feo, es que mi canto no sirve. ¿Y quién le está diciendo a usted que no sirve? Usted mismo se está diciendo muchas veces, no sirvo. Aquí tengo la palabra para profetizar, pero mejor no profetizo porque me da vergüenza. O como dirían en mi pueblo, vergüenza, hermano. Porque a veces nos cuesta saber hablar, ¿verdad? A mí me da vergüenza, hermano. A mí no, que no me vean todos ahí que el Espíritu me está tomando para profetizar, hermano, porque me da vergüenza, hermano. Pues quítese toda vergüenza y haga lo que tiene que hacer en el Señor. Y si aquí tiene la palabra, tela en el nombre de Jesús. Suelte eso y no se quede atragantado con la palabra que Dios ha dado para esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que se hunde sus raíces. ¿En qué tierra? ¿En qué tierra? Seca. O sea, usted y yo éramos tierra seca, hermano. De nosotros no salía nada bueno, solo cosas malas. ¿Se recuerda usted cuando todavía no era un cristiano convertido y nacido de nuevo? Amén. Míreme a mí. De usted no salía nada bueno, ni de mí tampoco. Éramos tierra seca. Pero de repente fue plantado un renuevo. Ya conmigo, renuevo. Y todas las cosas empezaron a tener un sentido en nuestra vida. Amén. Empezó usted a ver que las cosas no eran como se las habían pintado el diablo, sino que había una forma de ver la vida distinta, que es en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Y entonces aquí, como yo le expliqué, 6 tipos de tierra: junto al camino, en pedregales, entre espinos, de a 100 por 1, de a 60 y de a 30. Junto al camino significa sin avance. En pedregales, en el poder de los sentimientos. En los espinos, afanes. En el 30%, 70% estéril. Pero no solamente eso. El problema es que después de que termina la parábola del sembrador, el Señor habla de la cizaña. Que el enemigo siembra cizaña. Amén. Entonces, en la iglesia hay estructuras de Dios y estructuras que no son de Dios. Estructuras paralelas que no son de Dios. Por ejemplo, mírenles, la estructura de los peces buenos y de los peces malos. Entonces es la estructura del evangelista y del antievangelista. Hay gente que se mete que es mala a la iglesia y que no van a cambiar, que solo llegan a fastidiar. Son peces malos. Amén. Hay en la iglesia la estructura del maestro y del antimaestro. La estructura del trigo es la del maestro, donde sale la harina y donde sale el buen pan. Y la estructura del antimaestro es la cizaña: chismes, murmuraciones, contiendas, pleitos, herejías, divisiones. Todo eso trae la cizaña.
La estructura del pastor es las ovejas, antipastor las cabras, y crecen juntos. El trigo y la cizaña crecen juntos, la oveja y la cabra crecen juntas, el pez bueno y el pez malo habitan juntos. Esa es la estructura antipastor. Y luego está la estructura antiprofeta, que es la luz y las tinieblas. Amén. Cuidado con aquellos que son hermanos, pero que su vida es tinieblas. Eso lo dice Juan. El que odia a su hermano está en tinieblas todavía, aunque está dentro de la iglesia. Bueno, y está la estructura de los cristos y de los anticristos. Esa es la estructura apostólica y antiapostólica. Porque la estructura apostólica provoca ungidos, provoca enviados, provoca que haya gente que vaya a las naciones a predicar la palabra. Es la estructura apostólica. Y la antiapostólica es la que produce anticristos, los que se oponen a que se haga la obra. Entonces ya le expliqué aquí un poco acerca de la estructura de bendición y la estructura de maldición. Para que haya una buena tierra tiene que haber agua, aire y fuego. Ay, ¿cómo así fuego? Usted se ha dado cuenta que cuando termina la cosecha queman todo lo que quedó. ¿Y por qué lo queman? Porque al quemarlo esterilizan la tierra, porque el calor del fuego quema todos los parásitos que quedaron. Y la ceniza de la cosecha anterior sirve de abono, para que con la primera lluvia venga y quede un abono delicioso a la tierra. Entonces el agua es la obra del Padre. Mire lo que dice acá: Él dará lluvia a tu tierra a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. El aire es la obra del Hijo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo, se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, posándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces nosotros tenemos que tener los tres tipos de obra para no ser estériles. Ok. Cuando estamos hablando de esterilidad, sabemos que 30% dio fruto y 70% estéril. Diga conmigo 70. Ok, 7 son los años que usted está cumpliendo ahora, ¿no? 7 por 10, 70. Amén. Esta tarde yo le traigo un espíritu de vida que me dijo el Señor que venía sobre esta iglesia. Espíritu de vida. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque esto es algo profético para su vida. Viene espíritu de vida. Hay cosas que estaban muertas, que no funcionaban, que no daban fruto, pues esas van a tomar vida. Amén. Cosas estériles van a volver a la fertilidad. Cosas que no estaban bien se van a poner buenas en el nombre de Jesús. El 7 es el número creativo de Dios. Entonces fíjese bien, 70 es la parte estéril, y 70 significa alma, vida en abundancia. ¿Por qué le digo que 70 es un número de vida? Porque cada vez que aparece un 70 tiene que ver con la vida. 70 tiene que ver con la vida. Por ejemplo, en Génesis 10, del 1 al 32, Sem, Cam y Jafet empiezan a poblar la tierra con 70 personas después del diluvio. O sea, 70 empezaron a poblar. 70 naciones fue el inicio después del diluvio. Vean lo que dice aquí: entrenamiento. Los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. Los llevaron a Egipto a ser entrenados. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Entonces, inicio 70, entrenamiento en Egipto, prueba 70, reproducción. Dice, cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 almas, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. O sea, yo te digo algo, muchas veces has pensado, ¿por qué la iglesia está pequeña? 70 se necesita. 70. Espérese, llegar a 70.
Cuando llegues a 70, en el nombre de Jesús, 70 va a ser que te multipliques como las estrellas del cielo. O sea que tu meta no es, ay, hermano, yo quiero una iglesia de 1000. No, hombre, 70. 70, conquista 70. Ordenamiento. Éxodo 24:9 dice: y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. O sea que el 70 significa ordenar para conquistar esa tierra. ¿Tú quieres conquistar la tierra estéril? 70. 70 te falta. Ya has dado fruto a 30. Te falta 70. 70 es la vida. Séptimo año. Amén. Congregación. Necesitas congregar. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor del tabernáculo. 70 congregados. ¿Cuántos se disponen a congregarse todos los días que hay servicio? Ay, hermano, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar y eso. Cambia de trabajo, busque, empiece a tocar. Ay, pues si ese trabajo está bueno, ¿no puede tener usted uno mejor? ¿No puede tener usted uno mejor que le permita venir al culto todos los días? 70. No solo dominguero. Imagínese usted que usted oye caso cerrado toda la semana y escucha encima de eso a la señorita al lado, y aparte de eso, Primer Impacto y Al Rojo Vivo, y encima de eso la novela El Señor de los Cielos, La Querida del Centavo, la esposa de no sé quién, narcotraficante, y asesinatos, crímenes y todo, toda la semana usted viene, y una hora le cuesta. Yo me vine desde San Francisco para venir a predicar a usted, y si usted esperaba que le predicara una hora, está muy equivocado. Por lo menos le voy a predicar una hora 45 minutos, ¿no? O 2 horas, o 3, o tal vez quien quita que 4. Ay, hermano, por favor, saquen a ese predicador, ya nos cansamos. ¿Y cómo hago para que usted recupere las fuerzas de todo lo que ha visto en la televisión, en las noticias, en todo? Una hora nos dan ustedes para que les prediquemos. Una hora. Una hora a la semana. Dios santo. Una hora. Está crítica la vida. Una hora de Dios contra 50 del diablo. Y a veces queremos tener una novedad de vida. Queremos conquistar el 70 estéril. Miren, para conquistar 70, ordenamiento, congregación, congregarse. Aparte de eso, el 70 significa reposar. Hay gente que no reposa. ¡Hala, hermano! Yo les digo a los hermanos, aprendan a descansar. Por favor, aprendan a descansar. ¿Cuántos de ustedes no descansan? Llega a la casa después de la iglesia y sigue haciendo oficio, y que las ollas y que todo, y su marido se le queda viendo, ¿y a qué hora me vas a dejar mi voz? Cállate, yo tengo que hacer oficio. No descansan, afanados y turbados porque no saben descansar, no saben tener diversión, y cuando tienen diversión se van a Los Ángeles una semana, se olvidan de la iglesia, del pastor y de todo el mundo. No, hermanos, equilibrio. Va, miren, terminando, ya voy a terminar. Lucas 10:17. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dijo a él? No se estén gozando de que los demonios se les sujetan, hombre. Gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. 70 significa vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le digo que significa vida? Los días de nuestra vida, ¿qué? Son 70 años. 70, un número de vida. ¿Quiere usted tener unos 70 años bien gozosos? Llenos, en parranda, celestial, todos los días, con fiesta en tu corazón. 70 años. ¿Por qué no le dedicas 70 años para vivir toda su vida eterna con el Señor? 70. Jesús le dijo: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70. ¿Quieres fructificar? Perdona.
perdona. Aprende a perdonar y vas a tener vida. Vida en abundancia. Aprende a perdonar. No seas rencoroso. ¿Por qué dijo Jesús hasta 70? Porque también Lamec, que era un descendiente de Caín, dijo: si 7 veces es vengado Caín, Lamec será 70 veces vengado. Entonces, ¿qué significa esto? En el libro de Génesis dejaron una venganza 70 veces. Pues el Señor cortó esa venganza 70 veces. No te vengues. Deja que la venganza venga de parte de Dios. Ya estoy terminando. Denle un aplauso al Señor. La formación de la vida. Los ratones se forman en 21 días. 3 por 7, 21. La liebre se forma en el vientre de su madre 28 días. 4 por 7. 7 por 4, 28. El gato nace cada 56 días. 8 por 7, 56. El perro nace en 63 días. 9 por 7, 63. El león nace en 28 días. 14 por 7, 98. La oveja, mire la oveja, nace en 147 días, que es 21 por 7. 21 por 7. ¿Y 21 qué es? 3 veces 7. O sea que la oveja nace 7, 7, 7, 7, 7. En 7 nace la oveja. Mire, 147 días, 21 por 7. La gallina nace en 21 días. El huevo, 3 por 7. El pato nace en 42 días, 6 por 7. Pero oiga, el hombre se forma en el vientre de la madre en 280 días, que es 40 por 7. 40 por 7. Y 40 es número de prueba. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años estuvo Moisés viviendo en Egipto. 40 años vivió con su suegro Jetro cuidando las ovejas. 40 años llevó al pueblo de Israel a Egipto. 40 años tardó Saúl de rey. 40 años David. 40 años por 3 se construyó el arca en 120 años. El hombre se forma en el vientre de una madre en 280 días. Y eso significa 40 por 7. ¿Qué significa eso? Que la perfección en medio de la prueba es lo que te va a sacar de esta tierra. Amén. ¿Me puedes acompañar a ministrar, por favor, con la guitarra? Yo quiero decirle en esta tarde, hermano, que sobre esta iglesia, para este tiempo, tiene un espíritu de vida. ¿Cuántos quieren vida en el nombre de Jesús? Póngase de pie. Si usted está clamando por vida, tal vez puede venir aquí al frente y vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Posiblemente hay cosas que están estériles. Hay cosas que tal vez no han dado fruto y usted necesita que esas cosas den fruto. Así que te invito a que venga aquí al frente. Vamos a orar en nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Rey. Oh, alabado sea el Señor. Esta tarde dice el Señor: pueblo mío,
Ciertamente has pasado por muchas pruebas y por tribulaciones, dice el Señor. Pero en medio de cada prueba, yo he estado contigo. No te he abandonado. Mi mano